conversar con Juan Cervantes, el expresidente del Frente Popular de Trabajadores de Guayas, a quien vemos está en medio de una de las manifestaciones. Muy buenos días, señor Cervantes. Señor Cervantes, ¿usted nos escucha? Lo vemos que se está movilizando, él seguramente ya está siendo parte de una de las manifestaciones. Señor Cervantes, prenda el micrófono, por favor, porque sí lo vemos bien. Ahí. Buenos días, me encuentro aquí en Limonal, en el Cantón Daule, con el propósito de desarrollar la acción conjuntamente con los pequeños y medianos productores, cumpliendo con la resolución del colectivo nacional unitario de dirección y el colectivo provincial que han resuelto esta jornada de lucha en contra del paquetazo económico decretado por Guillermo Lasso en una actitud desesperada por cumplir con las órdenes, con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que viola la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos, y que ahora va por la reforma tributaria con la que busca que los profesionales que ganan más de $2.000 paguen impuesto a la renta, y como todos sabemos el salario no constituye renta, y lo que busca con esta propuesta es eludir que los grandes empresarios y banqueros paguen impuesto a la renta, como tampoco se habla de cobrarle los 7.608 millones de dólares que eludieron y que evadieron en el 2020 y que seguramente algo parecido hay ahora. Señor Cervantes, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 7 minutos, ¿cuál es el panorama a esta hora en Limonal, donde usted se encuentra? ¿Cuántas personas están? ¿Qué van a hacer? Bueno, el gobierno ha decretado el estado de excepción y con ello busca atemorizar la lucha de los trabajadores y los pueblos. Y en esa línea, entonces, lo que muestra es el terror que tiene el gobierno a la acción popular, que rechaza y condena, y que en esa medida ya se va cumpliendo. El pueblo no está dispuesto a dejarse matar de hambre. ¿Van a cerrar la vía Daule? Efectivamente, como ya está cerrada en varios puntos del país. ¿Van a cerrar entonces la vía Daule a la altura de Limonal en este momento ustedes? Pero eso es ilegal, el presidente lo ha dicho. Van las Fuerzas Armadas también a ese punto. No pueden cerrar la vía. Aquí están las Fuerzas Armadas, está la policía, pero el pueblo tiene derecho a hacer uso del derecho a la resistencia establecido en el artículo 98 de la Constitución, para expresar su descontento ante medidas. El gobierno debe tomar medidas sin afectar el bolsillo popular. Debe recuperar el petróleo, debe revisar los contratos petroleros y mineros lesivos a los intereses nacionales. Debe cobrar un impuesto del 2% de las ganancias extraordinarias de los grandes empresarios que ganaron durante la pandemia. Debe cobrar el impuesto a la renta a los grandes empresarios banqueros morosos. Debe pagar la deuda abultada que tiene con el IES a fin de que se mejore la atención de salud y otras prestaciones. Debe también el gobierno declarar la moratoria al pago de la deuda externa, que es lo que obliga al gobierno a tomar esta medida en contra del pueblo. Pero, señor Cervantes, rechazamos también. Usted ha dicho que el gobierno no debe afectar el bolsillo de los ecuatorianos, pero al cerrar una vía e impedir el paso de transportistas y de gente que va a trabajar, ¿no se está afectando así también el bolsillo de los ecuatorianos? De ninguna manera, porque lo que se está haciendo ahora es que el pueblo necesita que se ponga un alto a estos incrementos arbitrarios, ilegítimos, porque no hay subsidio. Ya se ha demostrado que más bien en el último semestre ha ganado el gobierno más de 600 millones de dólares producto del incremento de los combustibles, del cual no hay el tan llamado subsidio. De lo que se trata ahora es que el gobierno no puede seguir afectando al pueblo. El precio del combustible tiene que regresar al precio que estaba en julio de este año y allí congelarse. Caso contrario, la lucha seguirá y noviembre nos espera mayores combates a fin de hacer retroceder la actitud tosuda de un gobierno que le ha declarado la guerra al pueblo ecuatoriano y que afecta a los intereses de la patria. Pero ¿bajo qué concepto el gobierno debe volver a los precios de julio del combustible? ¿Quién dice eso y bajo qué argumento?
Esa es la decisión del Colectivo Nacional de Dirección Unitaria, porque somos un país petrolero y tenemos derecho a tener un combustible barato. Es lo mismo que estamos exigiendo en el caso de las tarifas de energía eléctrica. ¿Cómo es posible que siendo un país productor de energía hidroeléctrica y que vendemos a Perú y a Colombia 4 centavos, a la población se le empiece a vender a 10 centavos y medio el kilovatio hora hasta 200 kilovatios? Y el que consume más paga más y llega inclusive hasta 64 centavos el kilovatio hora. Aquí no es el problema de los medidores inteligentes o estúpidos. El problema es que el kilovatio hora está elevado y eso encarece la tarifa. Somos un país productor de petróleo, somos un país productor de energía. Y aquí no se trata de enriquecerse el gobierno, de sacar recursos de los que menos tienen, mientras que a los grandes empresarios y banqueros morosos no se les cobra siquiera el impuesto a la renta y allí no actúa el SRI. Es Juan Cervantes, presidente del Frente Popular de Trabajadores del Guayas, quien nos está confirmando que a esta hora están cerrando o van a cerrar exactamente la vía a Daule a la altura de Limonal. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Sí, señor Cervantes, muy buenos días. Pregunta puntual, ¿por cuánto tiempo van a prolongar esta medida de hecho, como es el cierre de la vía Daule? ¿Qué tipo de respuesta esperan de parte del gobierno nacional para deponer esta medida que sin duda va a causar complicaciones en la jornada de este martes para muchos trabajadores? El gobierno, de una manera hábil, le ha querido vender la idea al pueblo que se han congelado los precios de los combustibles. Lo que ha hecho el gobierno es acelerar el cumplimiento de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, toda vez que el combustible se incrementó el 11 de octubre. Y a pocos días se volvió a incrementar 29 centavos, en el 21 centavos el caso del diésel, que es un combustible que utiliza en la producción, que se utiliza en el transporte, que se utiliza en todo el desarrollo de la producción. De tal manera que lo que ha hecho el gobierno es acelerar el cumplimiento de las medidas Fondo Monetario Internacional para afectar al pueblo, y ahora va con la reforma tributaria, mañana con la reforma laboral, y luego las privatizaciones. Es decir, el formato de un gobierno entreguista, servil al Fondo Monetario Internacional, que ofende la soberanía y la dignidad nacional, no podemos tolerar. En esa línea, la lucha del pueblo siempre va en desarrollo y es responsabilidad del gobierno, que ahora está que le tiemblan los pantalones y ha decretado que la Fuerza Armada y la Policía impida que se exprese el pueblo su descontento, pero ocurre que ni siquiera es capaz el gobierno de controlar las cárceles y allí se demuestra la debilidad de un gobierno que no tiene realmente la ejecutoria para poder dirigir el Estado. Señor Cervantes, la CONAIE ha dicho que para deponer las medidas de hecho le pide al gobierno que congele los precios de los combustibles en $1.50 el diésel y máximo $2 las gasolinas extra y eco. ¿Ustedes se suman a ese pedido? Si el gobierno así lo hace, ¿ustedes deponen su medida de hecho? Esa no es la decisión únicamente de la CONAIE, es la decisión del Colectivo Nacional de Dirección y del Colectivo Provincial, conformado por el FUD, el Frente Popular, la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE y la UNAPASAE. Por eso aquí tenemos la presencia del compañero Luis Pilaló, que está aquí también presente, que en representación de los pequeños y medianos agricultores, está el compañero Franklin Mosquera también. Es una decisión de todos los sectores populares que exigimos que el precio del combustible se congele en el que estaba en julio, es decir, en $1.50 el diésel y en $2 la gasolina extra y la gasolina extra. Muy bien, 7 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos. Queremos agradecerle a Juan Cervantes, presidente del Frente Popular de Trabajadores del Guayas, por este espacio en su agenda. Hemos escuchado atentamente su postura. Muy amable, señor Cervantes. Gracias, siempre a órdenes.